La oscuridad fue lo último que Jean Roncandel experimentó antes de que su corazón dejara de latir en su vida anterior. De repente, un destello de luz blanca rasgó el vacío y el llanto de un recién nacido resonó en una habitación desconocida. Jean parpadeó con dificultad mientras trataba de procesar la suavidad de las sábanas de seda contra su piel. Al mirar sus propias manos, se dio cuenta de que eran diminutas y carecían de las cicatrices de décadas de batalla. Sus recuerdos estaban intactos, desde las humillaciones en el clan hasta el momento en que fue expulsado por su falta de talento. Comprendió con un sobresalto que había regresado al Castillo Tormenta, el lugar donde comenzó su desgracia. Esta vez no permitiría que sus hermanos lo pisotearan ni que el mundo lo llamara el fracaso de los Roncandel. Sintió una presencia familiar y oscura moviéndose en lo profundo de su propia sombra. Solderet, el dios de las sombras, había cumplido su parte del trato antes de que Jean muriera. La maldición que bloqueaba su mana había desaparecido por completo, dejando sus canales de energía libres. Jean comenzó a practicar la respiración de mana en secreto cada noche mientras las niñeras dormían. A la edad de 1 año, ya poseía una sensibilidad al mana que superaba a la de cualquier prodigio en la historia de la familia. Debía ocultar su progreso para evitar que sus hermanos mayores lo vieran como una amenaza inmediata. Sus hermanos eran como lobos hambrientos, siempre listos para devorar a los más débiles de la manada. Jean recordó un pasaje secreto en las bibliotecas del Castillo Tormenta que contenía registros prohibidos. Una noche, logró escabullirse de su habitación usando sus nuevas habilidades de sigilo sombrío. El aire en el sótano del castillo era gélido y olía a magia antigua y olvidada. Al tocar la piedra fría, sintió un pulso de energía que casi lo hace caer de espaldas. En el centro de la sala, una enorme figura oscura permanecía encadenada por sellos de luz divina. Era Murakan, el legendario dragón de las sombras que una vez sirvió al primer patriarca de los Roncandel. El dragón abrió un solo ojo, una esfera de color violeta intenso que parecía ver a través del alma de Jean. Jean no retrocedió, sino que mantuvo la mirada del dragón con una determinación inquebrantable. Una voz profunda y rasposa resonó en la mente de Jean, cuestionando qué hacía un niño en ese lugar. Jean le explicó que era el heredero de Solderet y que necesitaba su ayuda para reclamar su trono. El dragón soltó una carcajada que hizo temblar las paredes del Castillo Tormenta. Sin embargo, al notar el rastro de mana sombrío en el niño, su burla se convirtió en curiosidad. Murakan le reveló que su poder estaba sellado por los Zipfel, los eternos enemigos de su familia. El odio de Jean por los Zipfel ardió con más fuerza al recordar cómo destruyeron su vida anterior. Acordaron una alianza, Jean liberaría gradualmente a Murakan y el dragón lo entrenaría en las artes prohibidas. Durante los siguientes años, Jean llevó una doble vida como un niño normal y un aprendiz de sombras. Sus músculos crecieron fuertes y su control sobre el mana se volvió tan preciso como el de un maestro. Gilly, su niñera, era la única persona en la que confiaba plenamente en ese nido de serpientes. Ella notaba que Jean no era un niño común, pero juró proteger su secreto con su vida. Un día, su padre, el gran patriarca Sairon Roncandel, anunció que visitaría el Castillo Tormenta. Era el momento de demostrar que no era el hijo inútil que todos recordaban. Jean se dirigió al campo de entrenamiento donde cientos de soldados esperaban la llegada del patriarca. Caminó entre los adultos con una elegancia que dejó a muchos guardias desconcertados. Al llegar al centro, tomó una espada de madera y esperó en silencio absoluto. Sentía que algo andaba mal, como si un par de ojos ocultos lo estuvieran observando desde las sombras del bosque cercano. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio desde los aposentos de su hermana mayor. Jean corrió hacia el origen del ruido, dándose cuenta de que el ataque que recordaba del futuro había ocurrido antes de tiempo. Al llegar, encontró a un asesino de los Zipfel con la daga levantada sobre su hermana inconsciente. Sin dudarlo, Jean liberó por primera vez el verdadero poder de las sombras de Solderet en esta vida. El asesino se giró sorprendido, sin esperar que un niño de pocos años pudiera manifestar tal nivel de poder. Jean sonrió con frialdad mientras las sombras comenzaban a devorar la luz de la habitación. Pero antes de que pudiera golpear, una risa infantil resonó desde el rincón más oscuro del cuarto. Alguien más había estado observando todo el tiempo,
y Jin supo que no era ni aliado ni enemigo conocido. La figura emergió de la oscuridad, revelando un rostro que Jin no esperaba ver hasta dentro de 10 años. El tiempo parecía detenerse mientras Jin comprendía que su conocimiento del futuro acababa de volverse inútil ante esta nueva variable. Jin apretó los puños mientras observaba las imponentes puertas del Jardín de las Espadas alzarse frente a él. El aire en la capital de los Rumkandel se sentía pesado, cargado con el olor a acero y una tradición milenaria. Sus hermanos mayores lo observaban desde los balcones superiores con una mezcla de desprecio y curiosidad mal disimulada. En su interior, la energía de Solderet latía rítmicamente, reconociendo el territorio donde una vez fue humillado. Jin caminó por el pasillo principal ignorando los susurros de los sirvientes que lo daban por muerto años atrás. El instructor jefe lo recibió en el patio de entrenamiento con una espada de madera que pesaba más que el hierro común. Sin decir una palabra, Jin tomó el arma y sintió cómo su maná de sombra se filtraba por las vetas de la madera. El primer duelo contra los otros cadetes fue una exhibición de velocidad que nadie esperaba de un niño de su edad. Los otros aspirantes retrocedieron al ver la mirada gélida de alguien que ya había vivido y muerto una vez. Jin sabía que para consolidar su poder debía superar la prueba del Salón de los Espejos antes de lo previsto. Al entrar en la sala prohibida, miles de reflejos mostraron sus fracasos del pasado como si fueran heridas abiertas. Una de las imágenes mostraba su ejecución en la vida anterior, provocando una punzada de odio en su pecho. Con un movimiento fluido, Jin desenvainó la espada barizada y rompió la ilusión con un tajo de energía pura. El patriarca Sairon Rumkandel observaba desde las sombras, asintiendo ante el progreso antinatural de su hijo menor. Meses después, la oportunidad de una misión real llegó con informes de actividad sospechosa en la ciudad de Mamit. Se decía que la familia Zipfel estaba buscando un artefacto antiguo oculto en las minas de la región. Jin partió hacia el norte, acompañado solo por su determinación y el espíritu de Murakan oculto en su sombra. Al llegar a Mamit, encontró una ciudad sumida en el miedo bajo el control de los magos de Zipfel. Se infiltró en la taberna local, escuchando los planes de los mercenarios contratados por sus enemigos. Un grito rompió el silencio de la noche cuando una patrulla mágica detectó una anomalía de energía cerca del cuartel. Jin saltó por la ventana, desenfundando su espada mientras el aire se cargaba de electricidad estática. 3 magos de bajo rango intentaron levantar un escudo, pero el acero de Jin lo atravesó como si fuera papel. No hubo piedad en sus movimientos, pues sabía que cada Zipfel era una amenaza para su futura soberanía. Murakan emergió parcialmente de la sombra, su forma felina brillando con ojos dorados de dragón. El dragón le advirtió que un mago de 7 estrellas se aproximaba rápidamente desde el centro de la ciudad. Jin no retrocedió, sino que comenzó a canalizar la técnica secreta de los Rumkandel, la cuchilla de sombra. El choque entre la magia de fuego de los Zipfel y las sombras de Jin provocó una explosión que sacudió los cimientos de Mamit. Jin sintió cómo sus venas ardían por el sobreesfuerzo de usar un poder que su cuerpo aún no terminaba de asimilar. A pesar del dolor, logró asestar un golpe crítico que obligó al mago enemigo a retirarse en un portal de emergencia. Con la zona despejada, Jin se dirigió a las minas para asegurar el artefacto antes de que llegaran refuerzos. En el fondo de la cueva, un objeto pulsaba con una luz rítmica que resonaba con el corazón de Jin. Al tocarlo, una avalancha de información sobre la antigua guerra de los dioses inundó su mente. Este no era un simple tesoro, sino una pieza del rompecabezas que los Zipfel necesitaban para su dominio absoluto. Jin guardó el artefacto y regresó al Jardín de las Espadas, donde fue recibido como un héroe entre los cadetes. Sin embargo, el odio de sus hermanos crecía al verlo ganar el favor del patriarca tan rápidamente. Jin comenzó a formar su propia facción secreta, reclutando a aquellos que eran despreciados por el sistema tradicional. El entrenamiento continuó, y con cada día que pasaba, su control sobre la magia y la espada se volvía indistinguible. Sabía que el próximo paso lo llevaría fuera de las tierras seguras de los Rumkandel hacia el mar abierto. Un mensaje anónimo llegó a sus manos, mencionando un torneo donde se reunirían los mayores talentos del mundo. Justo cuando se preparaba para investigar, un estruendo masivo sacudió la torre principal del castillo.
Las alarmas de intrusos resonaron, algo que no había sucedido en cientos de años dentro del Jardín de las Espadas. En el cielo, una flota de barcos voladores con el emblema de los Zipfel emergió de las nubes. Jin desenvainó su espada, dándose cuenta de que la guerra que recordaba había comenzado mucho antes de lo previsto. Entre los barcos, una figura descendía lentamente, rodeada de una presión espiritual que hacía que incluso los maestros temblaran. El tiempo parecía detenerse mientras Jin comprendía que la presencia enemiga no buscaba el artefacto, sino su propia cabeza. Jin regresó victorioso al Jardín de las Espadas cargando con la gloria de su misión cumplida en Mamit. Los ancianos de la familia Runkandel observaron con asombro cómo el joven paria se convertía en el capitán de reserva más joven. El peso de su nuevo uniforme negro simbolizaba que ya no era solo un cadete, sino un ejecutor de la voluntad de su clan. Su próxima tarea lo llevó a las aguas turbulentas donde los piratas y los gremios de mercenarios se disputaban el poder. El torneo de piratas se organizó para decidir quién controlaría las rutas comerciales estratégicas del archipiélago. Entre la multitud de competidores, Jin reconoció la imponente y noble silueta de Dante Jairan. Dante, el genio de la familia Jairan, buscaba demostrar que su espada era la más fuerte del continente. El duelo entre Jin y Dante comenzó con un estallido de energía que sacudió los cimientos del Coliseo. Jin utilizó sus sombras para moverse a una velocidad que desafiaba la percepción de los espectadores. Dante respondió con una técnica de espada de luz que iluminó todo el campo de batalla. Ambos guerreros sonrieron al encontrar finalmente a un rival que estaba a su misma altura. El combate terminó en un empate técnico, forjando una alianza de respeto mutuo entre los dos clanes. Sin embargo, los informes sobre extrañas desapariciones en las ruinas de Kolon llamaron la atención de Jin. Las ruinas eran un lugar maldito donde la familia Zipfel realizaba experimentos prohibidos con seres humanos. Jin descubrió que Muron Zipfel estaba masacrando a los nativos de la zona para alimentar un artefacto antiguo. Sin esperar refuerzos, Jin se adentró en el corazón de las ruinas para detener la atrocidad. Muron Zipfel sintió la presencia de un intruso y desató una tormenta de fuego contra los muros. Jin invocó el poder de Solderet para crear un escudo de sombras que absorbió el impacto térmico. Muron se burló de Jin, llamándolo un simple espadachín que no entendía la verdadera magia. Jin respondió revelando su capacidad para usar magia de sombras, algo que ningún Runkandel debería poseer. El rostro de Muron se transformó en una máscara de terror al ver el poder prohibido del dios de las sombras. La batalla final estalló mientras los hechizos de viento de Muron chocaban contra los cortes de espada de Jin. Jin recordó su vida pasada y la impotencia que sintió ante los Zipfel, alimentando su voluntad. Con un movimiento preciso, Jin cercenó el brazo del mago, cortando su flujo de maná. Muron intentó usar un artefacto suicida para llevarse a Jin con él a la tumba. Jin no le dio la oportunidad y lo atravesó con varizada antes de que el artefacto se activara. La muerte de Muron Zipfel marcó el fin de los experimentos en Kolon y una gran pérdida para el enemigo. Jin liberó a los supervivientes de las celdas, mostrándoles una compasión que no se esperaba de un Runkandel. Los aldeanos agradecieron al joven Salvador, quien juró protegerlos de futuras represalias. Jin sabía que los Zipfel buscarían venganza, pero ahora él era mucho más fuerte que antes. La noticia de sus hazañas se extendió por todo el imperio, consolidando su estatus como héroe nacional. Su padre, Sairon Runkandel, observó el progreso de su hijo con una mezcla de orgullo y sospecha. Jin regresó a casa para reclamar su derecho de nacimiento y preparar el siguiente paso en su plan. Murakan, el dragón de las sombras, se manifestó para felicitar a su contratista por la victoria. Jin comenzó a entrenar en los niveles más profundos de la magia de Solderet para alcanzar la maestría total. La red de aliados que había construido, desde piratas hasta nobles, estaba lista para seguirlo. El niño que una vez fue despreciado por su propia sangre ahora era el centro del destino del mundo. Por primera vez en 2 vidas, Jin sintió que el futuro ya no era una carga, sino una elección. Con la familia Zipfel en retirada y los Runkandel bajo su influencia, la era de Jin había comenzado. El destino del espadachín de las sombras estaba finalmente sellado en la grandeza absoluta.